El placer en los ojos de un niño puede ser un dulce, un juguete o el postre de sus sueños, pero para Andrei Chikatilo, el horror comenzaría en los ojos de otro menor, y así se crearía el carnicero de Rostov. Amigas y amigos, bienvenidos a su programa Relatos Forenses. Acuérdate que hoy estamos con una nueva sección que se llama La cara del psicópata. Tenemos el privilegio de estar con la maestra Vilma Naranjo y también te voy a recomendar este libro buenísimo. Se llama Galería de Asesinos sin Alma, la estirpe de Caín. Por si tú puedes conseguirlos, de José Manuel Frías, aquí te lo estoy mostrando. Es un libro buenísimo sobre asesinos seriales. No te bases nada más en internet o en algunas fuentes que no son tan confiables, básate en los libros. Y aquí está la muestra. Vamos a hablar de uno de los asesinos que dejó, pues prácticamente no sé si cómo llamarle, maestras, un terror colectivo, donde fue una persona que por mucho tiempo no pudieron detenerla y lamentablemente sus víctimas eran niños y niñas. Nos referíamos justamente, o más bien, perdón, nos referimos a una persona que tuvo un medio terrible, que finalmente influyó en la guerra y que ahorita nos va a deleitar usted con el carnicero de Rostov, Chikatilo. Así es, Jorge, pues sí creo que Andrei Chikatilo tiene todos los puntos exactos para una infancia no solo terrible, sino yo diría que vivió una película de terror en estos años donde Ucrania en guerra, donde estaba todos los conflictos con la Unión Soviética, pero además con unos padres que terminan siendo contaminados por toda esta violencia, por todo este horror que está viviendo la población en general. Y creo que la familia Chikatilo es marcada de una manera además muy específica, ya que en los primeros años de Chikatilo él tiene un hermano y el padre es obligado a unirse a la milicia y con esto abandonar el seno familiar por un tiempo donde había hambruna, donde realmente las condiciones para las familias de esta Ucrania eran absolutamente inhumanas. Así es, fíjese que lo que cuando uno lee e investiga la bibliografía de este sujeto, una de las situaciones más terribles es justamente la hambruna que se desata en las guerras. Y actualmente lo vemos, maestra, con precisamente otra vez con Ucrania, donde hemos visto cómo hay violación por parte de militares hacia esa población, o incluso ya ve que recientemente bombardearon un hospital Así donde murieron es. civiles lamentablemente, y lo vemos ahorita y lo estamos leyendo que pasó hace décadas con este personaje. Bien decían que cuando el padre sobrevive y puede regresar a casa, justamente lo catalogan como traidor. Y esta es una situación también muy terrible para los hijos, así al igual que para la esposa, la madre de Chikatilo, por tener que soportar la humillación colectiva, más la situación de hambrunas y la violencia que después vamos a ver cómo influye en este personaje. Sí, mira, Andrei, perdón, nace el 16 de octubre de 1936 en lo que sería la región de Ucrania. La pobreza realmente en todas estas familias era una manera clásica y aceptada de vivir, donde realmente tenían que buscar no solo el alimento, sino la protección, la seguridad y además la aceptación de todos los miembros de una comunidad que se empezaban a atacar entre ellos mismos. Entonces, como bien dices tú, llega un momento donde el padre tiene que abandonar la casa por cuestiones políticas para irse a la guerra. Y cuando regresa, esto es la época de Stalin. Ujú. Y exactamente él es acusado y yo creo que marginado de alguna manera, donde la familia tiene que huir, pero huye ya una familia que ya está un tanto lastimada, no solo por la época que están viviendo, sino por una madre que comienza a tener, yo entendería, unos desórdenes mentales, donde por las noches, cuando estos dos menores van a dormir, les platica unas historias de terror, donde
inclusive habla de cómo unos campesinos son alimentados por el hermanito. El hermanito es raptado y estos campesinos cortan el cuerpo de este menor y lo usan como alimento. Y estas eran las historias que le platicaba esta madre a estos dos menores. Así es, fíjese que tenemos ahí, hace ratito lo estábamos discutiendo, la cuestión de las bibliografías, porque ya ve que hay algunas fuentes, digo, lo comento porque ya ve que no faltará alguien que inmediatamente Están mal brinque. los datos. Sí, y tenemos dos fuentes aquí, lo que tú quieras tomar, amiga y amigo, puedes buscar, incluso nos puedes mandar a la caja de comentarios tu aportación bibliográfica, si lo quieres así comentárnoslo. Porque hay bibliografías donde precisamente hay una cuestión donde la mamá relata estas terribles historias y hay otras fuentes donde nos dicen que es raptado el hermano y Chikatilo no puede hacer nada y precisamente se lo devoran. Entonces es un parteaguas terrible para la mente de este personaje, porque desde ahí empiezan los factores externos, maestra, que siempre hemos platicado en cuestión criminológica, como a pesar de que una persona puede traer ya en la mente algunos trastornos, finalmente es el medio el que puede que broten finalmente para causar daño a la sociedad. Sí, estos posibles criminales que se van creando, pero que van teniendo un entorno tan adecuado para que empiecen a salir todos estos trastornos mentales, todas estas deficiencias de conciencia, de empatía, de lo que sería la conciencia moral, lo que sería el bien vivir. Todo esto, pues sí, va siendo minando por toda esta vida que yo entendería que no solo es un Andrei, un Chikatilo el que se está formando, sino son muchos menores que están siendo atraídos también por toda esta violencia, pero entendemos entonces que hay ciertas personas que deciden tomar otros caminos, pero otras sí tienden a estar muy contaminadas porque el entorno además no les ayuda pues en lo más mínimo. Sí, así es. Y fíjese, maestra, que después empieza también por parte de él un problema terrible, que es un problema de miopía, donde Chikatilo tiene que usar, en aquel entonces pues no existía como tal la cirugía oftalmológica, claro. Entonces tiene que usar unos lentes que, como conocemos muchos, el famoso lente de fondo de botella. Uh-huh. Y esto ocasiona que sus mismos compañeros pues produzcan burlas hacia él, se mofen y sobre todo sea excluido de sus grupos de pares de compañeros. Cuando él ya alrededor de 1949, cuando ya el padre regresa, se mudan a otra población porque finalmente son prácticamente humillados y sacados de la comunidad donde vivían. De los principios, Chikatilo comienza, como bien dices tú, se descubre esta miopía, pero en los primeros años lo llaman y le ponen el mote de inútil, de torpe, porque era un menor que, como no veía bien, solía tropezarse con las cosas, tirar cosas. En la escuela pues no era muy brillante porque finalmente no podía ver bien las instrucciones. Entonces esto comienza en Chikatilo, no solo el horror que ya vivió, sino darse cuenta que a donde quiera que va, siempre termina siendo humillado. Y ahí es, como bien dices tú, empieza a forjarse esta historia de para mí sí es una persona sumamente dañada y se empieza a crear este nuevo ser que ya no es el niño, a pesar de que tiene 12 años, en los primeros años que se sabe de estas humillaciones, pero ya con una conciencia de un adulto sumamente dañado. Fíjense que apenas llevamos 12 años de la existencia de esta persona y ya tenemos varios problemas. Para dar un contexto más profundo a nuestras amigas y amigos. Tenía el problema de la ausencia del papá para irse a la guerra. Regresa el papá, como usted bien lo dice, en la época de Stalin, donde el mismo Stalin decía que si no habían muerto en la guerra no se les podía considerar como héroes, claro. Eran traidores. Entonces esto fomenta que la familia tenga mucho odio colectivo por los demás vecinos. Ya tenemos ahí un factor negativo. Y el siguiente, que es el más traumático, considero, es el hecho de que el hermano es devorado por los campesinos, por las hambrunas, ocasionado por las guerras.
ya tenemos 2 factores negativos y el tercero, que es el que estamos agregando ahorita, es la situación de la exclusión y sobre todo de las burlas por parte de los compañeros. Ya tenemos aquí 3 factores, apenas 12 años. Después viene, maestra, el desarrollo ya de adolescencia de este personaje y ya vamos a empezar a ver que ya también tiene comportamientos muy introvertidos también, en especial hacia las mujeres. Hay una historia que a mí me llamó mucho la atención porque creo que es el parteaguas o pensaría yo que es el detonador para muchas de las actitudes y de las acciones de Chikatilo. Y es que se platica que él, ya estando en la escuela, en los primeros años, estamos hablando de los 12 a los 16 más o menos, en los primeros años, inclusive de convivencia entre hombres y mujeres, un día una menor de su propio salón lo empieza a molestar de una manera donde él ya se siente sumamente agredido porque donde ya ha habido un contacto físico por parte de esta niña, él ya se desespera, la empuja de manera importante, la niña cae, se golpea, los demás alumnos y el mismo profesor van a ver, él trata de disculparse, pero esta menor lo humilla y lo vuelve a empujar, y cuando él se acerca a tratar de abrazarla, tiene una primera, Eyaculación. sí, como un despertar, donde tiene esta primera eyaculación, pero primero la menor tiene una cara ya como de miedo porque está viendo que el contacto físico está siendo inclusive agresivo por parte de Chikatilo, y entonces la menor, al verlo con este rostro de terror, él tiene es como este primer despertar donde va a ubicar que él puede tener una satisfacción sexual viendo los ojos de miedo o de terror de la otra persona. Sí, sí, sí. Esto es terrible porque ya desde aquí podemos empezar, digo, ya teniendo toda la fuente bibliográfica, ya podemos hacer un análisis donde, como usted bien lo dice, va a relacionar la cuestión del placer ocasionado por un orgasmo. Incluso algunos sexólogos le llaman que es un éxtasis tan intenso, maestra, tan liberador, que si usted puede poner música a todo volumen, en el momento de una eyaculación, de un orgasmo masculino o de un orgasmo femenino, la música se pierde completamente de la mente de la persona. Se abre una como desconexión. Ándale, hay una desconexión tan intensa, y esto es peligrosísimo porque tenemos este placer, pero también tenemos los ojos de terror, la expresión de la persona que está teniendo mucho miedo, y es una relación terriblemente peligrosa porque entonces esta persona que va a tener un placer intenso lo va a relacionar con el terror de la víctima, y es una situación pues obviamente muy peligrosa porque aquí ya es un detonante para las siguientes víctimas que va a tener. Bueno, las víctimas de aquí en adelante sí, que va a las tener. futuras. Exactamente. Alrededor de los 19 años tiene lo que llamaría él una primera pareja sentimental, esta novia de más o menos los mismos años que él, y una noche donde él desea tener relación sexual con esta mujer, se da cuenta que no puede tener una erección, y ahí él nuevamente se siente humillado, se siente desvalorizado como hombre, y esta mujer, en lugar de servir como un apoyo, comienza nuevamente a reírse de él, y él obviamente no puede con esta actitud de ella, comienza a forcejearla. En el momento que él logra ver el mismo terror en los ojos de esta novia, es cuando puede tener una función sexual. Y nuevamente hay esta conexión donde él sabe que si él causa terror o causa algún tipo de dolor, lo que va a obtener es placer. Dice que es muy importante lo que usted comenta porque lo voy a retomar un poquito también en los tiempos actuales, Claro. donde la función masculina, que es en este caso en el acto sexual, que es la erección, muchas veces, si se da cuenta, me voy a desviar un poquito en cuestión de salud. Hay adolescentes que incluso se ha reportado el incremento de consumo de medicamentos, que es como por ejemplo el sildenafil, para causar erecciones todavía más intensas en poblaciones muy jóvenes que realmente no lo necesitan. Exacto. Porque es una presión
tan excesiva una presión social del hecho de tener por primera vez un encuentro íntimo y híjole, no le va a quedar mal a la chava, ¿qué van a decir si no llego a tener una erección? Porque aquí vamos a poner dos cosas muy importantes que mencionan los urólogos, que es el médico especialista en sí que ve el problema de erección en los hombres. Y que bueno, en un programa ya tuvimos el privilegio de tener al doctor Guillermo Osoria, que es un urólogo especialista. Entonces fíjese que los medicamentos, bueno, primero la erección, maestra, tiene que tener la persona una relajación, precisamente para que la sangre llene los cuerpos cavernosos y se pueda tener la erección por... Completa, exactamente, completa y por mucho tiempo, unos varios minutos, 20, 30, 40 minutos. Sin embargo, cuando la persona está tan estresada, no logra tener la erección por una situación de la cuestión de los nervios que van del cerebro hacia el pene. Lo estoy diciendo muy a grosso modo. Claro. Imagínense esto, maestra, que cuando es tal el estrés por parte de la población joven que no pueden, que se preocupan tanto por el hecho de debutar sexualmente, pues se llegan a tomar 2 o 3 pastillas de sildenafil. El problema no es la erección como tal que digan, bueno, está el pene como una roca, ¿no? Muy duro, sino que puede producir algo que se llama priapismo, que es una erección sostenida dolorosa y hay tal congestión de sangre en los vasos sanguíneos del pene que de repente ya cuando la persona se relaja ya no puede ver esa vasodilatación y la sangre se regresa y queda justamente el pene ahí con esta erección y la sangre se empieza a coagular. Esto ocasiona que el pene entonces tenga isquemia y hay que incluso hacer intervención quirúrgica exactamente para quitar esos coágulos porque si no el pene se gangrena y hay que quitarlo. Y pierden exactamente. El miembro, claro. Entonces regresando de nueva cuenta con Chikatilo, maestra, imagínese el hecho de no poder tener una erección, el trauma que le genera y entonces la reafirmación que tiene cuando asocia de nueva cuenta el dolor, el miedo con su disfrute sexual. Y esto desafortunadamente para Chikatilo tiende a ser una constante en cada efecto de acercamiento físico que tiene, ya sea hombre o sea mujer. Obviamente él está buscando en estos momentos más el acercamiento femenino, pero se da cuenta que la única manera donde él va a encontrar esta satisfacción es ya no solo esperando a la reacción femenina de esta burla o de esta humillación, sino ya comienza a provocarla, donde comienza a tener acercamientos ya mucho más, con más fuerza, agresivos, donde no respeta estos espacios físicos, y entonces ahí ya se da cuenta que va a ser inmediata la respuesta de la otra persona, y ya es su manera como de conseguir. No necesita enamorar, no necesita sentirse ni siquiera atraído por la otra persona. Con el simple hecho de que la otra persona muestre terror, él va a conseguir lo que necesita. Exactamente. Ahora, maestra, tenemos un problema cuando empieza después ya en su juventud y logra entrar a trabajar, a impartir clases, precisamente en población pediátrica que son con los niños. Y aquí él también se da cuenta que tiene una atracción pues terrible hacia los niños y en especial hacia las niñas. Volvemos que los ambientes no solo tienen que ser sanos, sino las personas que trabajan en estos ambientes tendrían que tener, vamos a entender que estos años de la guerra, donde inclusive la capacidad de enseñanza era muy diferente a la que conocemos ahora, donde el maestro fungía como un ser de respeto, donde no se le cuestionaba, donde en teoría tendría que dar la mejor educación, la mejor opción y el mejor entorno para los alumnos. Y esto es donde las escuelas comienzan a darse cuenta que Chikatilo tiene no todavía ciertas actitudes ya de contacto con los menores, pero sí comienza con actitudes agresivas hacia los menores, donde se acerca, no los llega a tocar, pero sí comienza a darse cuenta que los menores son estos seres que no se van a poder defender, que van a obedecer cualquier orden que él diga o haga, pero que además van a seguir estos juegos, ya que son menores que no tienen esta conciencia todavía,
pero en donde las escuelas únicamente cuando ven estos actos, lo que hacen es retirar a Chikatilo de la escuela, simplemente cierran porque no vaya a haber algún tipo de consecuencia inclusive en estas escuelas que necesitan cierto honor, y entonces lo liberan y él va a otra escuela. Así es. A mí lo que me llamaba mucho la atención era justamente cuando entraba a los dormitorios de las alumnas y empezaba a masturbar delante de ellas, maestra, para obtener esta gratificación sexual. A ella nos hablaba de un comportamiento que va escalando, va a ser más peligroso hasta ver lo que actualmente hemos visto. Lamentablemente ya ve que hace unos días un sujeto agredió a una señorita donde iba en una motocicleta. Este tipo se esconde y si usted ve el video es terrible porque se ve como se pierde completamente del entorno este agresor y arrastra a la joven debajo del puente, pero ya no le importaba que la mujer estuviera gritando, se estuviera resistiendo. ¿No? Finalmente él, como una bestia, tenía que cumplir su satisfacción sexual. Así es, y es lo que estamos viendo ahorita cómo se está transformando Chikatilo, de cómo ya empezó a incrementar, ahora sí, primero de estar con parejas que él había podido escoger, donde se pudo haber acercado, tal vez con la primera porque era compañera, con la segunda fue una novia, pero ya la tercera maestra, o las que venían, pues prácticamente eran alumnas que desconocían completamente la personalidad, desconocían la intención de este sujeto. Esta escena que tú nombras, eran alumnas de alrededor de 13 años. Sí. Y él logra entender además que en los espacios donde él está son espacios seguros. Como no hay una comunicación de colegio o de academia en academia donde se empiece a filtrar la información, donde él ya no se ha recibido con honor, como en ese entonces además era un maestro, sí, alguien que enseñaba, tenía verdaderamente todo el respeto de las comunidades, pero él se logra infiltrar en una academia donde hay, exacto, estos dormitorios, y a él ya se le hace muy fácil exhibirse frente a estas menores, porque cree no solo en su situación, en el poder que le da este cargo de profesor, pero además, como bien dices, ya no tiene miedo a expresar, porque este placer le es todavía mucho más importante que todo este entorno que pudiera acusarlo, sacarlo, inclusive arrestarlo. Esto se nubla y él ya no está viendo, pero otra vez entiende que el terror, el dolor es igual a placer, y eso ya lo motiva a que ya pierda el miedo, y eso es donde lo hace mucho más peligroso. Así es, y luego fíjese que tenemos la otra cara de la moneda, porque finalmente Chikatilo se logra casar, y bueno, se casa por conveniencia, donde hay un arreglo de matrimonio con le llama la fuente bibliográfica una hija de un obrero, donde solamente pudo tener dos encuentros, dos hijos, pero fíjese lo que es curioso, 2 encuentros íntimos, donde el sujeto tampoco pudo llegar a obtener una gratificación, sino fue una eyaculación precoz al inicio, donde la misma esposa lo denigra, lo humilla, nuevamente, porque incluso le comentan las bibliografías que la esposa lo cataloga como un pésimo amante, donde nada más, lo voy a decir con todo respeto, hubo una penetración, inmediatamente una eyaculación. Y para colmo de esto, digo para colmo porque fue una situación tanto vergonzosa para un sujeto como frustrante para la mujer, logra embarazarse y tienen de ahí 2 hijos. Los comienzos de este matrimonio, la mujer menciona que sí, su vida sexual, su vida como matrimonio realmente no era satisfactoria, pero Andrei no causaba violencia con ella, ni siquiera con los menores. Entonces, esto de verdad es de analizarse, sí, porque ¿cómo podemos entender una cierta empatía por estos niños donde no los abusan, no se conoce que hayan sido ni siquiera vistos de manera incómoda o de manera no
no como un padre vería a sus menores, pero sí él comienza a tener estos rondines porque su trabajo lo ayudaba a ir a muchos estados de las cercanías de lo que es Ucrania. Entonces, ella no lo ve como un ser monstruoso, sino como lo dices, como un ser que no le puede cumplir este aspecto sexual, pero como matrimonio, como proveedor, inclusive como padre, no nota señales donde ella se pueda alertar y eso es el perfecto encuadre para que él pueda comenzar a buscar lo que va a ser esta victimología hasta que es arrestado. Dice que estaba catalogado incluso como un buen esposo y un buen padre de familia, donde por un lado sí es cierto, no había esta cuestión de intimidad, no había una gratificación sexual por parte de una pareja, pero este sujeto trataba de complacer a su esposa en todo lo que le pedía. Incluso se mostraba amoroso hacia sus hijos. Así Y es. es donde viene y se vuelve a citar, si usted me lo permite, maestra, al gran criminólogo, que nunca me voy a cansar de decirlo, Vicente Garrido, Claro. porque es la cara del camaleón, del psicópata, donde yo puedo ser muy amable con usted, puedo ser muy amoroso con mis amigos, puedo ser el ciudadano ejemplar, como lo hemos visto incluso con asesinos seriales de nuestro país, lo vimos apenas con el químico, lo vimos con el señor ya de la tercera edad, donde El monstruo de buscaba, Atizapán. ándele, Ajá. el de Atizapán, que buscaba recursos para Ujú, ayudar ujú, supuestamente a las ujú. madres solteras, y él era el que las eliminaba, incluso está documentado que pesaba los órganos y todo esto. Así es. Entonces lo vemos con Chikatilo como también era muy funcional con su familia, se le consideraba también un buen ciudadano, pero por otro lado giraba y el hecho de tomar los trenes hacia para ir a dar clases, porque era donde ahorita nos va a platicar, si usted nos deleita con esto, cómo escogía las víctimas, el perfil y finalmente cómo ocasionaba el ataque y la gratificación sexual. Esto que estamos hablando de estos camaleones, pero yo ya he podido como ver estas dos facetas. El camaleón que usa esta convivencia, este buen nombre que se ha creado como una fachada para no ser descubierto, pero el otro lado de esta cara, como se llama este espacio, esta cara del psicópata, donde sí existe y sí hay una empatía en animales y en miembros de su familia que son Sí. intocables. Alguien que está en una salud mental tan deformada, donde es capaz de violentar a un menor, se entendería inclusive psicológicamente que no tendría la manera de respetar a este menor, aunque fuese miembro de su familia. De hecho, conocemos muchas familias donde son violentados estos menores por parte de madre, padre o miembros de la familia. Pero en el caso de Chikatilo, él sí tiene una función de buen padre. Si nosotros quitáramos este aspecto tan dañado, tan ya deformado, sería un buen miembro de la familia. Era un buen profesor cuando enseñaba, mas no cuando obviamente agredía a estos menores. Era un buen padre y un buen esposo cuando de proveer se trataba. En una de las ocasiones que él va a recorrer, como bien dices, para una de estas instituciones, ve a una menor, esto el 23 de diciembre de 1978, es el primer caso documentado que se le conoce ya en esta trayectoria criminal, y entonces ve a una pequeñita de 9 años de nombre Giliana y la ve que está caminando. Él decide rentar o adquirir una pequeña cabaña en un bosque cerca de un río, donde nadie sabe que existe, donde se presupone que él llevaba víctimas o llevaba fotografías, donde él se satisfacía de cierta manera que no podría ser a Sí, en su ojos casa. públicos. Ve a esta menor, logra convencerla porque además era muy amable al trato. Sí. Entonces, esta era una manera donde no causaba terror en una víctima, menos en un niño. Lo lograba convencer, la trajo a esta cabaña y ahí es donde comete su primer crimen, donde abusa sexualmente
de esta menor y lo que hace es quitarle los ojos. Así es. Esto es bien importante y va a ser una firma fundamental en la carrera criminal de Chikatilo, porque él decía que los ojos grababan la última imagen de la persona antes de morir. Así que el terror que ya había visto, esto lo llevaba a este placer sexual. Una vez terminado el placer, tenía que borrar, él pensaba, de la mente o de la última imagen de esta persona, de esta víctima, entonces quitaba los ojos. ¿Qué hace? Retira los ojos de esta menor y entonces el cuerpo lo va y lo tira en un río que encuentra cerca. Dice que maestra, aquí me encanta porque podemos empezar a analizar un montón de cosas bien interesantes. Y fíjese que si usted me lo permite en la cuestión de los ojos, voy a comentar dos elementos. El primero es que, como usted lo mencionó hace ratito, el hecho de que yo vea a la persona que me está viendo con unos ojos de terror, de miedo, de dolor, y esto me va a satisfacer sexualmente, esto es muy importante porque incluso, maestra, probablemente, digo probablemente porque en aquellos tiempos tampoco se hacían tantas investigaciones adecuadas, no había como tal lo que ahora tenemos en ciencias forenses. Y probablemente este sujeto incluso tal vez llegó a guardar algunos globos oculares de las víctimas, como este souvenir que tienen los asesinos seriales, para precisamente estar, incluso como usted lo comentaba hace ratito, estar satisfaciéndose con ellos. O sea, incluso en mi mente de agresor puedo colocarlos y puedo estar recreando la escena para estarme, por ejemplo, masturbando, ¿no? Y el segundo elemento muy interesante, y aquí cabe aclararlo, ya es un conocimiento más de fisiología, porque en una entrevista que le hacían ahí, por ahí algún médico, que empezó a fantasear mucho, que decía que las ciencias forenses estaban avanzando a pases agigantados, mucha gente luego ha preguntado, porque salió una película precisamente donde, retomando este comentario Chikatilo, ponían los ojos, le ponían por como proyector en esta película fantasiosa, y entonces los ojos reflejaban la imagen del agresor, ¿no? Esto es completamente erróneo, incluso corrigiendo a este doctor que hizo estos comentarios que decía, ya en unos años podremos ver al colocar una luz especial, la última imagen. Esto es completamente erróneo, porque las retinas son una capa que está hasta el final del ojo, formada de células nerviosas. Y esto es para que las amigas y amigos, si quieren buscar la información, hay un libro muy bueno que es Robbins Patología, busquen la cuestión de la lisis celular, es decir, la destrucción celular. Y las neuronas son las primeras células que van a morir por la falta de oxigenación. Entonces, la retina, que es la última capa del ojo, está conformada a su vez por 10 capas de células especializadas. Y una de las capas especializadas son precisamente las neuronas de la estirpe neuronal que tiene la retina. Y esta estirpe neuronal se va hacia la parte del cerebro, en la región occipital. Por eso mucha gente cuando llega a golpearse la parte occipital puede incluso quedarse ciega. Visión, exactamente, porque es una de las funciones del lóbulo occipital, la vista. Entonces, esto sería imposible, porque cuando la persona muriera, no puede soportar la isquemia, la parte neuronal de la retina. Las células nerviosas de la retina no podrían soportar la isquemia, es decir, la falta de oxigenación. Así es. Por lo tanto, no existe hasta ahorita, y pasarán yo creo siglos, para que pueda existir supuestamente esta imagen que se quede grabada en los ojos de la víctima. Sí es importante de comentarlo, porque mucha gente dice, es que yo he visto esta película, o tal vez el doctor me dijo, en algún lugar lo vi. Ándele, lo vi. Y esto es una falacia, o sea, simplemente es algo imposible todavía. Sí, es el mismo hecho de que en ciertas tribus de Nueva Guinea y en otras regiones, el tomar una foto sería quitar el alma de estas personas, ¿no? Es comparado a esto mismo. Pero ante los ojos de una persona preparada, porque finalmente Chikatilo era un maestro, donde sí tenía un respeto, donde sí educaba, tenía esta creencia, pero en esta misma patología, en esta misma psicopatía, donde
yo los imagino como un ángel y un demonio que les está diciendo qué hacer, incluso cómo defenderse de cada situación. Y él encuentra en esto una manera de dejar una firma, que él no sabe es una firma, simplemente es un acto necesario para culminar lo que acaba de hacer, pero además como una protección que él comienza a crear para que esta víctima no sea capaz de identificarlo o en estos recuerdos no quede la imagen de él agrediendo. Ajá. Dice que usted acaba de mencionar algo bien, bien interesante. Incluso podríamos pensar la personalidad de Chikatilo un poquito ya incluso de paranoia, porque la necesidad, como usted bien lo dice, de quitar los ojos, porque me va a señalar el cadáver, ¿no? O sea, fíjese hasta dónde podemos llegar de este trastorno mental que ya va teniendo este sujeto, donde tengo que quitar, porque incluso después de ya después de que perdió la vida, aún así el muerto me va a identificar. ¿Sabes, Jorge? A veces pienso que esta es una parte de la conciencia que no se llega a perder al 100% porque tienden a tener miedo a ser descubiertos. Sí. Y yo quisiera pensar que es este pequeño puntito, pequeña porción de humanidad que todavía les queda, aunque suene deformada, pero el hecho de ser atrapados, este miedo de ser expuestos, también yo quisiera pensar que es un poquito de humanidad, un poquito de conciencia, obviamente muy deformada, pero que no los libera a tal grado, es algo que los detiene por lo menos, porque si no tuvieran ni siquiera esto, podrían ir en las calles cometiendo los delitos, abusando de quien sea, ante los ojos de quien sea, porque ya hubieran perdido, ya serían como un animal que va sobre su presa sin importar si hay peligro alrededor. Lo que usted comenta, maestra, es maravilloso porque en sí, si usted me lo permite, hay la clásica victimología donde nos dice que el asesino serial tiene un perfil específico para esas víctimas. Si usted ve, y lo vamos a estar analizando hasta que las amigas y amigos quieran y estén con nosotros en esta sección muy especial, vamos a analizar todos los asesinos seriales y se va a dar cuenta que todos, que bueno, usted ya lo sabe muy bien, tienen el perfil específico de las víctimas, pero que son sumamente funcionales. Por ejemplo, luego vamos a platicar de Pogo, ya ve que era el payaso, que era un oficinista, que tenía recursos, que era muy funcional, pero finalmente su perfil era atacar a los homosexuales y dejarlos en el sótano de su casa. Tenemos a la Mataviejitas, que por un lado era muy funcional, la vemos Buena madre. Exactamente, buena madre, lo vemos en los programas que ha salido donde la entrevistan, y es hasta carismática. Claro. Pero era terrible con las personas de la tercera edad, con un perfil muy específico. Retomando lo que usted dice, maestra, considero que los asesinos seriales, el gran problema que tienen es que son gran camaleónicos, son sumamente precavidos, y que van a cometer solamente el acto con esta persona que tiene el perfil, la necesidad de tenerla, de hacerle lo que él quiera y finalmente tener hasta incluso su firma. Que claro, como usted bien lo dice, no saben qué es la firma, pero sí cortan algo que los pueda estar recordando, fantaseando o finalmente como Chikatilo para cuidarse de que los vayan a señalar. Todo esto es... Yo creo que además en estas historias se unen los momentos tan específicos, tan importantes, donde intervienen también otras personas no tan inteligentes cuando quieren cubrir un crimen, porque yo creo que este es uno de los principios de un asesino serial, cuando empieza a ser ordenado, cuando ya comprende que un cierto entorno le sirve y no estos crímenes ocasionales de un solo suceso, de un solo abuso sexual, donde son imperfectos, donde se manejan en impulsos, donde no están creando ni siquiera un entorno que los ayude al mismo escape. Pero estos asesinos seriales sí tienen, es como si trajeran de verdad un manual donde supieran
cómo, cuándo y con quién, porque al final terminan siendo atrapados por un error. Sí. Casualmente siempre es por un error, donde ya pierden esto que yo hablaba de esta pequeña humanidad, de esta pequeña conciencia, y cuando ya deciden liberarse es que pueden ser atrapados. Y esto es lo primero que sucede cuando él toma a esta menor de 9 años, se deshace del cuerpo. Una vecina de los alrededores nota que sale una persona caminando y que tiene algunos rastros de sangre. Chikatilo ya ha abandonado la escena, incluso, o sea, ya está cerca más bien de su localidad, ya de su casa, y esta vecina identifica a una persona que anteriormente ya había sido acusada por el abuso de una menor. Entendamos, una menor en este entonces de 15 a 17 años, sigue siendo una menor de edad, pero en ese entonces también a ciertas edades eran casadas, eran a conveniencia estos matrimonios donde un hombre de 30, 40 años casarse con una menor de 16, 17 estaba bien visto, era aceptado, no había ningún problema. Incluso si una menor de 20 años no tenía todavía una pareja formal, esto ya hablaban de una mujer, mal dicho, quedada, donde ya no iba a poder formar una familia, pero finalmente era una menor. Y lo acusan, lo detienen, y es al que le dan este acto del homicidio de esta menor, y es al que acusan, y Chikatilo nota que esta ocasión por fin sale libre. Y es entonces donde entra en 1981 a una nueva escuela, y aquí realiza el primer abuso sexual contra uno de sus alumnos, hombre de 15 años. Ok, qué interesante. Maestra, ¿y cuándo es cuando justamente empieza a cometer ya sus actos sin detenerse? Porque bueno, entra a esta escuela, comete el acto contra el alumno, que aquí ya se sale un poquito de la cuestión de lo que traía, porque eran puras mujeres. Sin embargo, aquí gira y también ataca ya a un hombre. Algo muy peculiar era que le quería comentar, maestra. Bueno, más adelantito vamos a platicar de la cuestión de las lesiones, pero algo muy común es que empezó también a quitar parte de los genitales. Esto ya lo comienza a hacer, ya es descubierto en esta escuela, y de esta manera ahora sí oficialmente ya tiene pues la cara de una persona agresora, pero no es acusado ante la policía. Estas instituciones nuevamente por cuidar la garantía de los alumnos, muchos de los padres eran miembros de sociedad, entonces tratan de cuidar el honor de esta institución y no lo acusan o no lo marcan como un agresor, y Chikatilo puede irse y entonces comienza a trabajar en una fábrica. Y aquí sí verdaderamente es donde él comienza a viajar por medio de este trabajo y conoce a su primer realmente, después de esta menor obviamente de 9 años, pero ya en otro entorno conoce a Larisa, que era una prostituta de 17 años. Larisa tiene un contacto o pretende tener un contacto de su medio de vida era pues la prostitución. Y encuentra en Chikatilo a un hombre educado, limpio. Era muy importante también el cómo se veían las personas en este medio de prostitución, donde también atendían personas pues en condición de calle o personas que tenían ciertas adicciones. Entonces, encontrarse a un exprofesor limpio, educado, de buena presencia, porque Chikatilo era un hombre además físicamente agradable. Y nuevamente tiene este problema del no poder tener una relación con la prostituta. Ella comienza a reírse, pero de una manera no solo ofensiva, sino agresiva, donde lo expone, y entonces es donde él comete este segundo acto y comienza a cortar lo que serían los senos, las partes femeninas, y entonces se las lleva. Fíjense que el grado de lesiones con el arma blanca
Es muy importante porque es donde vemos la descarga de furia, en especial de esta sexoservidora, donde pues apuñala bastantes veces a la mujer. Sin embargo, maestra, yo aquí considero que probablemente el hecho de que él apuñalaba muchas veces era también para observar los ojos de la víctima con este este terror, Sí, este generarlo. pavor, y al momento de que yo estoy apuñalando, estoy viendo y me está viendo con el horror de que le está doliendo, pues es donde él encuentra la gratificación. Dice que si usted me permite comentar, un grave error que comete los famosos derechos de las delincuentes es justamente colocarles una Una banda, banda negra. claro. Porque aquí lo que nosotros como especie humana nos caracteriza es que nosotros como humanos tenemos algo que se llama memoria, que es una de las maravillas del cerebro Claro. humano. Entonces, nosotros siempre cuando tenemos una agresión hacia alguien, lo primero que vemos es los ojos del agresor. Incluso usted puede identificar esta parte del agresor. Por supuesto. Precisamente porque es lo que nos caracteriza a la Que la gente. barba puede tapar Ándele. la cara, y los ojos no se tapan. Pero es terrible porque cuando salen las autoridades y dicen, ya los detuvimos, denuncien, y les ponen completamente... Si lo aquí la reconoce, banda. denúncielo. Sí, entonces Ajá. dice, a ver, ¿cómo lo va a reconocer si le estás tapando lo que principalmente está viendo la víctima? Los ojos. Y eso se queda grabado. Sí, sí se queda grabado. Entonces, regresando a este sujeto, considero que el hecho de que haya apuñalado muchas veces a sus víctimas es porque él se podía satisfacer al estar viendo los ojos de horror de las víctimas que les estaba infligiendo mucho dolor. Pero además entendamos que los actos sexuales de Chikatilo eran muy rápidos. Él obtenía el placer de manera, pues, con una disfunción. Y también el acto de la puñalada. Se habla mucho, psicólogos, criminólogos, que también son actos de una representación sexual. El que él agreda ciertas zonas femeninas, incluso en esta primera víctima, él corta los senos y los muerde, donde son sus primeros contactos, no solo con la víctima, además de que retira los ojos. Esto sí ya es una firma ya común en Chikatilo, pero el hecho de que ya empiece a consumir lo lleva también a este acto que, si bien estamos aquí debatiendo si fue visto por él o fue contado por la madre, del acto del consumo de su hermano, pero finalmente no importa si fue la madre lo que le platicó, no importa si él lo vio, el terror ya estaba implantado, ya estaba sembrado en él, y entonces él come esta parte de la prostitución. Y entonces esto sí ya es un fuego artificial donde ya encontró todos estos placeres escondidos que ciertas acciones le iban poniendo placer por placer, pero aquí ya es un placer absoluto. Sí, incluso esto es terrible porque ya estamos viendo cómo precisamente podemos conjugar la cuestión de lo que habíamos señalado al inicio, la cuestión de la guerra, la cuestión de cómo ve al hermano que lo devoraron, la situación de humillación. Ya estos factores están completamente ya cocinados, ya fue un caldo de cultivo y ya vemos a un Chikatilo maduro donde, como usted bien lo dice, tiene una firma específica para que no me reconozcan o para estar fantaseando con los ojos de terror, la cuestión de cómo va directamente a las partes íntimas para ocasionar la lesión. Y también esta perversión de estar cortando y estar lastimando la parte íntima de la mujer por esta disfunción que tiene. Y lo terrible es ya practicar la situación de comer, consumo esta carne humana. Los próximos 3 años siguientes se le pueden atribuir o es sospechoso de más de 20 menores que ha asesinado. Y algo bien interesante que decía Chikatilo, y esto de verdad me causa no solo intriga, pero yo creo que es de las cosas que más me causan terror, es que él mencionaba que él iba eligiendo a los menores y los que se llegaban a ir merecían vivir, pero aquellos que le creían
e iban con él, ellos merecían morir porque no habían sido lo suficientemente inteligentes para huir de este peligro. Entonces también no solo era este placer sexual que ya había encontrado, sino se había convertido en una especie de juez donde catalogaba la inteligencia de este menor y el grado de supervivencia iba a ser si era creíble o no este acto de bondad que él manejaba con los niños. Entonces, vivía el que no creía, el que era suficientemente inteligente para sobrevivir, pero moría el que aceptaba esto de manera normal, de manera espontánea, y entonces merecía ser elegido por él. Así es. Fíjese que comete los delitos, maestra, y finalmente, ¿cómo es que lo detienen? Ya se sabe de todos estos menores, por todas las cuestiones también de políticas que está viviendo la zona, las mismas autoridades no quieren alertar a las personas de que están sucediendo crímenes con menores que están siendo primero desaparecidos, luego encontrados, con esta firma de que se les están quitando los ojos, donde hay un consumo de partes o hay una elección de partes específicas del cuerpo que las están eliminando. Y entonces llega un momento donde empiezan a tener ciertas personas como responsables o como posibles responsables. Hacen pruebas de ADN de las víctimas y hacen pruebas de ADN en los posibles responsables, pero se dan cuenta que no hay ninguna de ellas hace este match con las pruebas y con el ADN en las víctimas. Incluso un día llegan a prácticamente uno de los sargentos, empiezan a poner guardias en todas las zonas que son de trenes y donde suben las personas para un transporte pues público. En una de estas ocasiones un sargento está esperando ver si alguna de las personas sale y ve a Chikatilo salir de un paraje boscoso con una mancha de sangre en la ropa y con un dedo prácticamente mutilado, sangrado. Lo detienen y lo llevan a la comisaría. En la comisaría se le hacen pruebas de ADN y se dan cuenta que no corresponden a las pruebas genéticas que tienen, y entonces es liberado. Qué interesante. Siguen las investigaciones, siguen apareciendo cuerpos, y entonces contratan ya la policía como tal, alerta a toda la sociedad de lo que está pasando. Esto obviamente para Chikatilo ya es un foco rojo donde tiene que tener un poco de más cuidado, pero la policía comienza a contratar psiquiatras, psicólogos y esta cuestión forense que todavía no se le llama perfectamente perfilación, pero empiezan a ver que la persona que está actuando de esta manera tiene que tener cierto perfil, ciertas características, cierta ubicación geográfica, a nivel físico, de una cierta edad, de una cierta complexión, donde pueda o no manipular estos cuerpos. Y empiezan a hacer toda una perfilación, diría yo, hasta que uno de los médicos se da cuenta que posiblemente el ADN que están encontrando y yo creo que tú lo podrías explicar mejor, a nivel celular encuentran que Chikatilo sí es compatible en la prueba de semen, mas no en el ADN. Ok, muy bien. Fíjese que aquí hemos tenido problemas también, bueno, en algunos delitos sexuales, porque no siempre el perfil genético puede ayudar. Hemos tenido, por ejemplo, casos donde se ha encontrado restos de semen, pero a veces vienen varios factores, maestra. Uno, que pase bastante tiempo en la cavidad vaginal, el fluido, y por las mismas enzimas de la vagina más el proceso de putrefacción, las proteínas que están justamente en el espermatozoide
al igual que el material genético, se puede destruir muy fácil y esto evita que no sea tan recuperable. La otra situación es, por ejemplo, en sujetos con vasectomía, donde da positivo para la proteína P30, que es específico del semen, pero es negativo espermatozoides. Entonces, aquí puede ser también un problema de la cuestión de cómo se obtenían en aquel entonces las muestras y también cómo se obtenía el perfil genético, porque estamos hablando de hace décadas, donde ahorita ya hay un sistema muy específico de tomar el fluido y separar la cuestión del ADN con material muy específico, pero en aquel entonces pues apenas empezaba. Entonces yo considero que tal vez había deficiencias desde la toma hasta el procesamiento de la muestra. Pero fíjate que hablaban, y esto me causó mucho asombro, obviamente desde mi desconocimiento médico, que hablaban de que las muestras que tenían del asesino tenía una genética, o no sé si era el RH, perdón, que era AB. Uh-huh. Y al tomar las pruebas de Chikatilo a nivel semen, era A. Ok. Y que esto era lo que confundía y por eso decían que no era posible que fuera compatible, ya que uno era AB y el otro era A. Pero empiezan a buscar en bibliografías, en toda la documentación que tenían médica, y se dan cuenta que esto sucedía una vez cada 5 millones de nacimientos, una cantidad de locura, y que él era uno de estos casos, donde si no hubiera habido verdaderamente, además la prueba, porque cuando lo detienen con una maleta, uh-huh. Y en esta maleta tiene toallas, tiene cintas y tiene vaselina, y esto ya hace como el perfecto kit del asesino plus 33, sí. ¿No? Que sería vendido. Ya es el kit perfecto donde ven todos estos rastros y ven semejanza con lo que han encontrado en las víctimas, y además hacen esta prueba genética donde se dan cuenta que sí es un caso de uno en no sé cuántas probabilidades, pero que coincide Chikatilo, y así es como ya se detiene y comienza, yo pensaría, este circo, porque fue un circo mediático, donde vemos un Chikatilo en una jaula, donde le han cortado el pelo, sí. Donde en las primeras ocasiones él también, hablábamos en otro capítulo de estos ojos desorbitados que hacen, hablábamos creo que en el de Calva Cepeda, cuando él comentaba que era una especie de hombre lobo, donde los ojos se le volteaban y empezaba a convulsionar. Este acto histriónico que pueden llegar a ser, y lo comienza a hacer Chikatilo en esta jaula, donde tenemos un animal, una bestia verdadera, porque está en medio de este salón, de este jurado, donde hay los padres de ciertas víctimas, sí, reclamándole, y él gritando, y tiene todavía, yo creo que ya el límite de su locura, donde se quita toda la ropa y se expone y se empieza a tocar enfrente de todo el juez, el jurado, todas las víctimas, padres y familiares de estos menores, donde él ya pierde absolutamente la cordura. Sí, ahorita que usted lo narra y me lo puedo imaginar, maestra, lo puedo recrear. Fíjese que de todas las personas que hemos ya analizado, porque finalmente estas son grabaciones y que ya tenemos bastante material, y bueno, más los años que usted lleva, que hemos platicado, los años que también su servidor lleva, yo considero, maestra, que el cerebro humano uh-huh. Es completamente, y sí, esta es mi teoría, ¿de acuerdo? Para que las amigas y amigos, digo, sé que me van a acabar ahorita en las redes, pero yo siempre lo he dicho, el ser humano es malo por naturaleza, pero lo que nos ayuda son dos pilares, más los demás, claro. Pero yo siempre lo he puesto, la escuela y la familia. Yo considero, maestra, como lo hemos observado en varios asesinos seriales, e incluso aunque sea un homicidio, aquí en México voy a citar a varios, por ejemplo, está el Matanovias, que era el que se burlaba, ya cuando se llevó a juicio, se burlaba de la familia. Tenemos el caso del monstruo de Catepec, donde se le pregunta y dice, sí, si me sueltan voy a seguir haciéndolo.
A nivel internacional tenemos el de Chikatilo, por ejemplo. Y yo lo relaciono, maestra, cuando detienen al raterillo, al de poca monta, y de Ujú. repente la pose que está hasta con la cara levantada, muy altanero. Me ha tocado incluso certificarlos cuando los detienen y hay que hacerles el certificado psicofísico. La burla, se Claro. burlan, me ha tocado la Prepotentes, prepotencia. Entonces, claro. pero ya cuando los están deteniendo, maestra, y los tienen detenidos, me doy cuenta que hasta incluso les gusta causar como incluso impresión o terror hacia los que lo estamos observando. Y considero que esta es una especie de la cuestión de la mente humana, de que todavía quiero llamar más la atención. Lo vemos con narcotráfico, en la Barbie, por ejemplo, ya ve que hasta hay un libro que se llama ¿De qué se ríe la Barbie? De que lo detienen y sale riéndose. Lo vemos con el químico de Iztacalco, que lo detuvieron, y aún así seguía riéndose y lo disfrutaba el cómo narraba, que incluso hasta el juez estaba sacado de onda. Pero vemos esta fantasía que tienen las personas que delinquen, que son malas hacia la sociedad, pero este cerebro perturbador es el que ocasiona que aún así que estoy detenido, estoy disfrutándolo. Ahorita que estás diciendo esto de las risas en detenciones o de esta mueca de protagonismo, Ujú. de burla, me recuerda también ahorita al conocido Rodolfo Márquez, Fofo Ah, sí, Márquez, sí, sí. el youtuber que ahorita está acusado, ¿no? Y de intento de Sí, feminicidio. Lo vemos como un joven desubicado que por el exceso económico que tenía no tenía límites y que cuando lo detienen y ven esta sonrisa, la que está mostrando sí, que indignó tanto, lo vemos porque no tiene educación, porque no tiene filtros, no tiene límites, porque con el dinero pensaba que así iba a es. salir de todo esto. Pero yo lo quiero ver mucho más allá, fuera de si tenía o no dinero. La supervivencia en el ser humano causa miedo y en ocasiones el miedo es lo que nos hace sobrevivir porque nos alerta a situaciones de peligro. Pero en este caso, en este joven en particular, esta sonrisa para mí es o habla de esta psicopatía que maneja. No es el dinero, no es Sí. que salga en videos, no es que ya haya podido salir libre o no expuesto de otras agresiones, es que ya se acostumbró a que es lo suficientemente fuerte y que los demás cumplen servicios hacia él Ujú. y pierde este miedo. Entonces, lo tenemos en pequeños, digamos, delincuentes y en estos grandes criminales, asesinos seriales, como Chikatilo, que está dentro de esta jaula donde inclusive es televisado este juicio y se ven las tomas donde él va siguiendo la cámara y va caminando tomando los barrotes, pensemos como un simio que está siendo observado en un circo y estas son las actitudes que lo hacen además en un perfil no solo peligroso, sino que no se le pueda dar una peor sentencia porque incluso hay ciertos médicos que lo quieren declarar como imputable, Sí. como que es tal su trastorno mental que es posible que salga no de la prisión, pero sí de un lugar psiquiátrico. Sí, incluso usted ahorita que comenta la cuestión de la inimputabilidad, y que se le da a los enfermos mentales, Ujú. comenta la bibliografía que varios, incluso después de que, ahorita usted nos lo va a platicar cuando lo sentencian y lo ejecutan, hay un libro en especial que es el que manejan, porque la película, bueno, algunos compañeros van a decir, bueno, oye, yo vi que en la película le dieron o alguna bibliografía menciona que lo ejecutan con un Con un disparo en el tiro. cráneo. Ujú. Pero en en especial menciona que los ejecutores tratan de no darle directamente al cráneo porque varias universidades se peleaban por su cerebro para estudiarlo. Y esto no solo sucede con Chikatilo, sucede con muchos asesinos seriales y de uno próximo que vamos a hablar de Jeffrey Dahmer, que también se pelean, como bien dices,
por este cerebro que necesitan saber qué es lo que sucede, qué es la diferencia, si puede ser reconocido o no. Pero bueno, pues el 14 de febrero de 1994 a las 8 de la noche se hace la ejecución de Chikatilo. Y entonces Chikatilo, recordemos, tenía 2 hijos. Uno decide perderse, incluso se cambia de apellido, se pierde, la mujer muere también de un cáncer. Y el último hijo que tiene, en las últimas entrevistas, habla con un orgullo, con una satisfacción de la memoria de su padre, de verdad que asusta. ¿Y qué es lo que hace en el momento que se casa y tiene un primer hijo varón? Le pone el nombre de Andrei en memoria y como este honor que él tiene que manejar hacia su padre. Un hombre que no solo mató, violentó, ultrajó los cuerpos de más de 23 menores. Se saben de 3 nombres que él menciona, pero no fueron identificados, no se pudieron ni siquiera recuperar los restos, en un juicio donde los padres de los menores pedían que no se le ejecutara, que les permitieran estar a solas con él en un cuarto para poder cumplir con una justicia. Sí. Yo no quiero meterme en problemas, como dicen, de redes sociales y no, pero ¿qué tanto merecían estos padres una justicia después de lo que este hombre hizo con estos menores que no se pudieron cuidar, donde además ya habían sido fichados por él, porque como no habían tenido la inteligencia de cuidarse, merecían todo lo que él iba a hacer? Y un hijo que al ver todo esto, ver este acto televisado, un hermano que huye, cambia de apellido y lo preserva como si fuera el mayor orgullo, como si fuera este trofeo de guerra, tanto lo lleva que puede ponerle su nombre a su hijo, es el nieto de Chikatilo, en lugar de perderse este nombre en la historia de la vergüenza de la humanidad, él lo honra y lo nombra. Sí, es terrible, indignante. Y ahorita en lo que usted retoma, yo también considero mucho lo que menciona de la cuestión de las víctimas, porque es indignante, maestra. Por ejemplo, lo vemos con el Coqueto. El Coqueto costó a todos nosotros, nos costó una operación. Nos costó una cirugía de $500,000. Y entonces dice uno, a ver, porque eso me lo decía el otro día un amigo que le mandamos un saludo, que es el señor Alfredo el Diablito, que es el que, justamente un señor que está enfrente de donde yo trabajo. Okay. Y él atiende, es dueño de una tiendita. Digo, una tiendita en el buen sentido, no van a pasar de droga. Sí. Y está muy amable, es un señor que es un ejemplo a seguir porque a pesar de que ya no tiene una extremidad por una complicación de la diabetes, es un señor muy activo y es muy, muy agradable platicar con él. Entonces le mandamos un saludo al Diablito, pero bueno. Un saludo. Fíjese, maestra, que él decía, yo no puedo creer cómo este sujeto, después de que violó y mató a tantas jovencitas, esté como si nada, porque lo veía con Pepe, que ahora le hizo la entrevista a Sapskia Niña de Rivero. Decía, ¿cómo es posible? Porque él vio esa entrevista, que este sujeto está a toda Mauser. Y yo les decía, es que está bien a todo dar. Le digo, mira, tiene comida, no se preocupa, tiene un techo, tiene gimnasio, yoga, biblioteca, tiene todo. Porque hay que reintegrarlo a la sociedad. Sí, hay que reintegrarlo. Y le digo, ¿y cómo es posible que a nosotros, de nuestros impuestos, nos quitan para darle la cirugía para que el $500,000, para que el señor no tenga complicaciones, vuelva a caminar, vuelva a tener relaciones sexuales, tenga el cinismo de burlarse de las familias de las víctimas? ¿Y cómo es posible que aquí yo señalo 2 cosas? Que no se les da una indemnización a las víctimas, por supuesto, porque alguna de ellas pudo haber tenido un pequeño, y no se les da... ser el sostén de una familia. El sostén y que la madre, la abuelita estén ahí. Claro. ¿Y cómo es posible que el Estado, maestra, no pueda voltear a cuidar a este sujeto, porque México es garantista de sus delincuentes, claro, pero no es garantista de sus víctimas? Por supuesto. Y se olvida de las víctimas. Y número 2, maestra, que es terrible, cómo hay niños con cáncer y que tampoco lo vemos apenas en Oaxaca, que se quedaron sin insumos para tratamiento de niños con cáncer. No hay dinero para estos pobres niños
que tienen todo un futuro por delante, pero sí hay dinero para operar mantener a delincuentes. una serie de Así delincuentes es. que no deberían de estar. Y, y de verdad esto, híjole, Jorge, no solo me indigna, me pone de muy mal humor pensar que todavía confiemos en este tipo de Sí. personas y no quiero criticar a las personas que crean que sí se puede reintegrar en una sociedad, cada quien, como dicen, pero ¿qué pasa con todas esas familias? Como bien dices tú, que posiblemente la mamá de una de estas jóvenes, de este terror, de ver lo que sucedió con su niña, sufran un infarto y tengan que morir en una sala de un IMSS o tengan que esperar por una cirugía que no va a llegar, Sí. pero esta persona sí lo tiene porque hay que darle una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad, nada. Sí, y fíjese que enoja tanto porque Sí. apenas en una audiencia llega un tipo haciéndose, como le decíamos la vez pasada, maestra, la victimización, ganancia secundaria, Ujú. ahí con el juez porque llega el tipo que le mete 10 balazos, era un extorsionador, le da 10 balazos en la cabeza a la víctima por no haberle pagado el piso, Ujú. el cobro de piso, y en el enfrentamiento con policías, el sujeto recibe un disparo que le atraviesa justamente las mejillas. Y esto le ocasiona dolor porque es el trigémino, es obvio. Pobrecito. Pero en el juicio maestra estaba así. Y entonces el juez llega y le dice, ¿entiende sus derechos? Y entonces el abogado defensor le dice, es que no puede hablar porque Porque le duele su mucho. Sí, le duele boquita, mucho. pobrecito. Maestra, el juez suspendió 2 Ay, no, veces bueno. las audiencias. Íbamos 30 peritos, eran muchísimos peritos. Bueno, todos los peritos que íbamos, transporte, pérdida de tiempo, si estaban de vacaciones tenían que ir. Claro. Bueno, porque el señor, hasta que el juez tuvo que mandar la orden de urgencia para que el señor tuviera terapia, consulta por parte de Le pusieran especialistas. unos dientes Sí, hermosos. prácticamente. El sujeto denunciaba que no le daban la dieta necesaria en la Guau, prisión donde estaba. pobrecito. Bueno, el juez, indignado, maestra, mandó inmediatamente, si no, había multa para todos los directores de Claro, hospital, claro. directores del centro de Porque readaptación. no estaban Porque no estaba cumpliendo con los derechos los de ese derechos del individuo. delincuente. Claro. Y yo le decía, bueno, pero fíjese, fue la abuelita del muchacho que mató, la mamá, la esposa, los bebés afuera. Y yo decía, ¿y cómo es posible que el juez no tenga ojos para toda la familia? Esa misericordia. Exactamente. Pero sí para el delincuente, porque pobre, porque todavía el juez decía, es que pobrecito. Le duele. Le duele. Claro. Se suspende la audiencia hasta que Claro. todo esté garantizado, híjole. Es indignante, maestra. Y esto es lo que vemos y entonces estamos hablando de México, y estamos hablando de Rusia, y estamos hablando de Estados Unidos, y estamos hablando Sí. de cualquier lugar en el mundo donde estos delincuentes, estos asesinos, violentan no solo a la víctima, violentan a todo el entorno, Sí. se burlan, tratan de buscar, porque hay personas que sí tienen problemas mentales, que tienen que tener cuidado y no lo están teniendo tampoco. Y entonces usan estos abogados también del lado negro de la ley, buscan estos recursos para sacarlos, para manejar una imputabilidad que no debería de existir, ni siquiera debería de ser un proceso legal. O sea, es saber lo que hicieron y esta se queda en una nueva historia del monstruo de Rostov, donde 23 menores que se sepan ya no están, un hombre que fue ejecutado, un hijo con ya un problema mental, porque con la actitud que yo entiendo del hijo, y un nieto que va a crecer no solo con la sombra de un abuelo asesino, sino con el orgullo de un padre que ni siquiera está siendo empático con todas estas víctimas. Así es, maestra. Maestra, muchísimas gracias. Yo le agradezco mucho este análisis tan magistral que usted nos comparte. Muchas gracias, igual, Yo, Jorge. a nombre de José Grajales, Pepe alias Chema. Pepe Chema, como muchos le dicen, le agradezco mucho. Esperemos que esté toda la temporada con nosotros porque es un manjar de verdad escucharla. Muchas gracias. Y vamos a seguir analizando pues a este tipo de delincuentes. Claro que sí, muchas gracias. Amigas y amigos, no se te olvide, está toda la información. La maestra no es una maestra improvisada.
consultó bastante bibliografía, te la mostramos. Este es uno de los libros que se consultó. Sin embargo, hay más libros. Y yo te invito que no consultes canales apócrifos o finalmente fuente, pues de redes sociales que no sabes de dónde vienen. Consulta libros, consulta especialistas. Te agradezco mucho. Relatos Forenses a tus órdenes. Nos vemos la siguiente. Gracias, maestra. Gracias.